Hoy arrancamos entonces nuestra serie del estudio del libro de Colosenses. Today we're going to start the series of the study of the book of Colossians. Y creo que Dios nos va a hablar mucho en estas próximas semanas. And I believe the Lord is going to speak to us abundantly in the next couple of weeks. Para ir más alto con Dios, To go higher with God, necesitamos ir más profundo con Él. we need to go deeper with Y Him. usted y yo no podemos estar profundo con Dios si no echamos raíz. And you and I cannot go deeper with God if we don't root ourselves. Por eso Dios nos dio esta serie, Enraizados, Rooted, That's why God gave us a series, Rooted, para poder nosotros estar en la página y entender que estamos nosotros plantados en Jesús. in order to be on the same page and understand that we are rooted and Y planted que in si Jesus. vamos a vivir a la manera de Dios, tenemos que estar plantados en Él, no hay otra manera. And that if we're going to live in the ways of Jesus, then we have to be planted and rooted in Him. Y There vamos is a no ir, other way. vamos a ir más alto con Él, We're going to go higher with Him, pero vamos a ir más profundo. but we're going to go deeper Y with para Him. ir más profundo hay que echar raíz. And to go deeper, we have to root Y para ourselves. eso necesitamos la palabra de And Dios. for that, we need the Word of God. ¿Está listo para arrancar entonces? Are you ready to begin? Nos gusta siempre al inicio de un libro We always like at the beginning of a book poderte dar un poco de contexto, no es simplemente ponernos a leer por leer. to give a bit of context. It's not just to read just for the sake of reading. Y a manera de contexto, And to give some context, el autor, por ejemplo, the author, for example, del libro de Colosenses o la carta de Colosenses Of es the- Pablo. of the book of Colossians or the letter of Colossians is Paul. Queda muy claro, usted lee inmediatamente el versículo 1 y arranca con Pablo. It's very ¿Verdad? clear. As soon as you start verse 1, it starts with Paul. Pablo, el apóstol. Paul the apostle. Una nota muy importante. Very important note. Usted sabe que el nombre de Pablo era ¿qué? Do you know that the name of Paul was? Y siempre tradicionalmente hemos creído que Dios le cambió el nombre. And traditionally, we think that God changed his name. Dios nunca le cambió el nombre. God never changed his name. Simplemente que en los escritos Simply put, that in the se scriptures, empieza a usar el nombre en latín que es Pablo. he starts using his Latin name, which is Paul. Pero él nunca le cambió el nombre como Abraham. But he never changed his name just as he did with Abraham. Pero ¿sabe qué le cambió? But you know what he Le changed? cambió el corazón, He changed his que heart, es lo más importante. which is the most important Que thing. Dios nos cambie el corazón. That God may change our hearts. Si no podemos ver este tema de manera religiosa, Because we can't look at this religiously, sino de manera práctica. but as a practical Porque la step. palabra de Dios prácticamente hace la obra en nuestros corazones. Because the word of God is work that it's a practical work that is done within us. Una nota ahí nomás. Just as ¿Verdad? a Porque side note, estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. because we're used to hearing these type of things. Pero Pablo siguió siendo Saulo, But Paul was still Saul, simplemente que con el corazón convertido a Jesús. except his heart had been converted to Jesus. Bien, la fecha de escritura es algún tiempo después de Cristo, 50 años después de Cristo. Around 50 years after Christ was the dated scripture writing. Se conoce y históricamente es accurate. It is known y es legítimamente. Sure. That's good, ¿no? Porque esta ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 después de Cristo. Because this city was destroyed by an earthquake on the year 60 after Entonces Christ. se entiende que esta carta llegó con tiempo. So it is understood that this letter arrived with some time. Dato importante, Pablo está en la cárcel. Very important fact, Paul is in jail. Menciona a Timoteo, puede ser que él estaba con él o no, pero le estaba asistiendo de alguna manera. He mentions Timothy. It could be that he was helping him in some way or another, but he's mentioned there. Y ahí está en Roma, se deduce que está en Roma ya hacia el final de su vida, Pablo. And it is thought that he was in Rome towards the end of his life. El escrito está marcado muy claramente. The scripture is very clearly marked. Son 4 capítulos como lo conocemos modernamente, It 4 is capítulos. 4 chapters as we know to this day. Y está dividido en 2 y 2 And literalmente. it's literally divided in half. Los primeros 2 capítulos de Colosenses son una exposición teológica, teórica. The first 2 chapters of Colossians is a theological or a theoric scripture, a look into scripture. We're flowing. Estamos fluyendo. Ahí se lo puse, pero pues, ¿verdad? Te lo puede leer. Una doctrina de la preeminencia de Cristo. It's a doctrine of the preeminence of Jesus. Y esas palabras son bien grandotas, ¿verdad? Preeminencia. Preeminence, such big Bueno, ahí words. está lo que significa. La preeminencia de Cristo significa que Él ocupa el primer lugar sobre todo lo creado. Jesús es supremo en autoridad, en poder y en gloria.
nada ni nadie está por encima de él, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Eso significa. The preeminence of Christ means that he occupies the place over all creation. He is supreme in authority, power, and glory. Nothing and no one is above him, for in Christ dwells the fullness of God. Uf, amen to that. Amen. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces usa los primeros dos capítulos de manera teórica. And that's what Paul is telling us. He uses the first two chapters to give us theological Y background. luego los últimos dos para de manera práctica enseñarnos cómo vivir como Jesús. And then the last two to give us a practical way to live as Jesus did. Rápidamente el resumen del libro. Quickly to summarize the book. Advertirles a ellos contra las herejías concernientes a la persona y naturaleza de Cristo. It was to warn them against the heresies of the person and power of Christ. Porque había un movimiento que se estaba levantando en contra del mensaje del verdadero evangelio. Because there was a movement that was rising against the real gospel. Esos que terminan en ismos. Those who end in ismus. Yes, como humanismo Like humanisms o legalismo. or legalisms. Sí, y se estaba manejando este concepto de Jesús plus. And there was this concept going around of Jesus plus. Si Jesús más tal cosa. It was Jesus and other Si things. Jesús más, agrégale por acá. Jesus plus and add this on the Y side. el pueblo local And the people, the locals, tenían un misticismo que les llevaba a adorar hasta incluso ángeles. they had a mysticism that took them to worship even angels. Entonces era Jesús más adorar lo sobrenatural. So it was Jesus plus worshiping the O supernatural. Jesús más adorar al hombre, Or como el Jesus humanismo lo plus enseña. worshiping humanism. Que el hombre es el centro de. That man is the center of. Pablo dice, Paul says, no, no, no. Jesús más nada. Jesus plus nothing. Jesús y punto. Jesus, period. ¿Está aquí todavía usted o qué Are you onda? still with us? Advertirles contra el ritualismo, las falsas enseñanzas. To warn them against rituals and false teachings. Presentar a Cristo como la cabeza de la iglesia, To su present deidad, Jesus as the humanidad. head of the church. Exhortarles a despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Trying to convey to them to leave the old and bring the new. Y el mensaje del libro es claro. And the message of the book is clear. Cristo está en todos, Christ is in all of us, por todos for all of y us, sobre todos. and over all Él es of la us. plenitud de la deidad corporalmente y la iglesia está completa en Jesús. The church is complete in Jesus and his ¿Y plentifulness. quiénes somos la iglesia? And who is the church? Y estamos completos en Jesús. And we are all complete in him. Debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. We have to place our eyes on the things above and not the things of the earth. Con este contexto, entonces, entremos en los primeros 29 versículos, que es el capítulo 1. With this context, let's dive into the first 29 verses, which is the first chapter. La primera sección, que son los capítulos 1 y 2, The first section, which is chapters 1 and 2, se determina como el llamado, el Are the- saludo, perdón. are determined, are said or called the greeting. Sí, está saludando Pablo. Paul is basically greeting. Y fácilmente usted y yo podríamos pasar por estos dos versículos, pasarlos por encima porque es un simple saludo. And easily you and I can go over these verses because they're just simply a greeting. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es intencional en cada But palabra? how many of you know that the word of God is intentional with every word? Aquí no hay casualidades. There is no Y lo que coincidence. Pablo está escribiendo no es casualidad. And what Paul is writing is not a Pablo, coincidence. apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo dice a los santos fieles, hermanos en Cristo que están en la ciudad de Colosas. Escuche el saludo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo. It says, grace and peace to you from God our Father. Amén. Amen. Escucha, hay dos cosas que tenemos que notar de este saludo. There are two things that we have to take note of from this Primero, greeting. dice gracia y paz. The first is grace and peace, Por cierto, un saludo no extranjero para Pablo, lo usa mucho. which is, by the way, not a strange greeting from Paul. He uses it often. Gracia y paz. Grace and Diga peace. conmigo, gracia y paz. Say with me, grace and peace. Ahora, estudiando un poco, leyendo comentarios, Studying this a little bit and seeing some me commentaries, topé con un comentario I came across a comment que me llamó mucho la atención. that caught my attention. Que no los demás comentarios como que no paran en este detalle. That all their commentaries do not stop on this detail.
gracia y paz. Grace and Y peace. este comentario nos lleva a entender este saludo. This greeting takes us to an understanding. Y el comentarista dice, la gracia siempre es el inicio. And the commenter said the grace is always the beginning. ¿Por qué la gracia es el inicio? Why is grace the Porque beginning? por gracia hemos sido salvos, no Because por by- obras para que nadie se gloríe. Because by grace we have been saved, not by works, so no one can glorify Jesús themselves. nos salvó por gracia. Jesus saved us by grace. El inicio de tu caminar con Dios es por la gracia de Jesús en nuestra vida. The beginning of your walk with Christ is because of the grace that He shows to our Sí, lives. la gracia es el inicio The grace is the beginning, y la paz es el final. and the peace is the end. Porque al fin y al cabo, Because at the end of the day, el día que Jesús vuelva por su iglesia the day Jesus comes back for His church y nos lleve hacia el cielo, and He takes us to heaven, alguien está esperando ese momento. is anyone waiting for that moment? Tendremos una paz eterna. We're going to have eternal peace. Esa es la meta final, estar con Jesús. That's the end goal, to be with Jesus. La gracia es el inicio, So the grace is the beginning, la paz es el final. the peace is the end. Ahora, estas dos palabras son importantes. Now these two words are important. Gracia, que en su original la palabra charis, Grace, which in its origin, it's the word charis, que resumido habla de un favor inmerecido, which summarized speaks of an undeserving favor. Sabes que tú y yo no merecemos el amor de Dios. You know that you and I do not deserve the love of Tú y God. yo no merecemos el perdón de Dios. You and I don't deserve the Tú y forgiveness yo of no God. merecemos la misericordia de Dios. And we don't even deserve the mercy of God. Pero por cuanto amó tanto Dios al mundo, So He loved the world so much que nos dio a Jesús como el sacrificio santo, that He gave us Jesus Christ as the holy para sacrifice. que usted y yo, si morimos, So that if you and I die, somos salvos. we are saved. Vamos para el cielo por We're su going gracia to y heaven misericordia. by His grace and Su mercy. sangre nos ha cubierto. His blood has covered us. Celebramos hoy la Santa Cena. We're celebrating today the communion. Eso habla de nuestras vidas That speaks of our y lives cómo Dios nos ama. and how God loves us. Sí, la gracia de Dios, The grace of favor God, inmerecido, undeserving porque el favor. único perfecto era Jesús. Because the only perfect one was Y Jesus. para ir al cielo, dice la palabra en Romanos que usted y yo necesitamos ser perfectos. And to go to heaven, the word in Romans said that you and I needed to be perfect. A ver, los perfectos digan amén. Those who are perfect say amen. Aquí no sirve porque usted está traduciendo. It doesn't work because you're translating. Los del segundo servicio, amén. The second service, some people would go, amen. Los cogemos distraídos. We take them by chance. Usted y yo no somos perfectos ni seremos perfectos. You and I are not perfect and will not be perfect. Solo Jesús es perfecto. Only Jesus is Entonces, perfect. la gracia es el poder dado por Dios a nuestra vida para ser como Jesús. So the grace was a gift given to us by Jesus so that we can live by Him. Es el inicio. It's the beginning. Y la paz eterna es el final. And the eternal peace is the end. Pero esta carta está escrita de manera diaria, But this letter is written in a daily way, de aplicación diaria. of daily application. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? How can we apply this truth in our life? Gracia y paz en la eternidad, claro que sí. Grace and peace in eternity, of course. Pero mira el mensaje que Dios te está dando hoy. But look at the message that God is giving you Podemos today. empezar nuestro día con la gracia de Dios y terminarlo con su paz. We can start the day with the grace of God and end it with His Tú peace. te puedes despertar en la mañana diciendo, espérate, yo ni siquiera merezco estar respirando este momento. You can wake up in the morning thinking, I don't even deserve to be breathing. Yo no merezco ni siquiera estar vivo. I don't even deserve to be Si alive. fuese por mis pecados, la paga del pecado es muerte, hasta ahí se acabó. If it was for my sins, the pay of sin is death, and that's Pero it. por la gracia de Dios, But by the grace of God, este día tengo una nueva oportunidad. today I have a new opportunity. ¿Qué le parece así empezar los días? How does it feel to start your day like that? ¿Y qué le cuento de terminarlo con la paz de Dios? And what can I tell you about finishing with the peace of God? La palabra original en este caso no es shalom, The original in this case is not shalom, sino es la otra variación, but it's the other variation. poco complicado de decir, It's a bit complicated to say. airnei. Erne. Se le salió mejor a él. Que habla de una prosperidad integral. That speaks of a holistic prosperity. Y esa palabra nos da así como que... And that word makes us. Pero es que cuando cree usted que Dios no nos quiere hacer prósperos. But when do you think ever God doesn't want to make us El prosperous? problema es si usted está pensando que la prosperidad es el dinero. Ahí está el The problema. problem is if you think prosperous people are people who have money. Porque Dios es tan bueno que su prosperidad es integral. Because God is so good that His prosperity is holistic. Dios quiere que tú prosperes en tu mente, God wants you to prosper in your mind, en tu alma, in your soul, en tu cuerpo. in your body. Dios quiere que tú y yo prosperemos en nuestras relaciones. God wants for you and I to prosper in our Es una relationships. prosperidad integral.
integral. It's a holistic prosperity. Entonces, cuando yo veo esto So when I see y this, digo, yo quiero terminar mi día en paz, and I say I want to end my day in peace, eso this solo puede ocurrir can only happen si tú decides confiar en Jesús como la única fuente de tu esperanza. if you decide to trust in Jesus as the only source of your peace. Porque puedes terminar el día y decir, nada de paz, Because you can end your day and say, I had no peace. porque quizás no sientes paz, Because maybe you don't feel peace. mas tu convicción te puede llegar a entender que la tienes. But instead your conviction can take you to a place. Por eso el Salmo 4 nos enseña, en paz me acostaré y así mismo dormiré, solo por una razón, Jesús, tú eres mi confianza That's why absoluta. Psalms 4 reminds us that we sleep in peace and we wake up with the peace of God. Diga conmigo, paz y gracia. Say peace and grace. Pero podemos ir más allá. But we can go even further. Podemos incluso tomar una decisión empezando con gracia y terminándola con paz. We can even make a decision in our lives to start with grace and end with peace. Señor, yo te entrego esta decisión. Lord, I give you this decision. Señor, yo no merezco tu bendición. Lord, I don't deserve your blessing. Yo no merezco tu guianza, I don't deserve for you to guide me. pero la tengo por tu gracia y tu misericordia. But I have it because of your grace and Te mercy. entrego esta decisión. I give you this decision. Háblame Speak to y me. que la paz de Dios, And may the peace of que God sobrepasa todo entendimiento, that goes beyond any understanding guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, guards our heart in Jesus Christ. nuestros pensamientos y sentimientos. Our thoughts and feelings. ¿Se imagina que así viviéramos? Could you imagine if we lived that way? Empezando siempre con la gracia de Dios Beginning our day with the grace of y God decidiendo terminar con la paz de Dios que and nos da. deciding to finish with the peace of God. Pues así arranca Pablo la carta. Well, that's how Paul starts his letter. Pero es importante que veamos un gran detalle acá. But it's important for us to see a very important detail Él here. se pudo haber quedado en gracia y paz sean a vosotros. He could have stopped at grace and peace be with you. Pero él agrega, But he adds on, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. from God our Father and Lord Jesus Christ. Esa paz y esa gracia vienen de alguien. That peace and grace come from someone. Viene de Dios el Padre. It comes from God the Father. Me encanta cómo Pablo habla a la iglesia en Colosa. I love how Paul speaks to the church in Colossae. ¿Sabe por qué? Porque les está recordando quiénes son. You know why? Because he is reminding them who they are. Son hijos de Dios. They are sons and No daughters of God. simplemente estás pidiendo gracia, You're not just asking for grace, paz, peace, porque sí. because yes, No, somos hijos de Dios. no, we're children of Él God. nos ha dado nuestra identidad. He has given us our ¿Sabes identity. que nuestra identidad viene del Padre? Do you know that our identity comes from the Father? De nuestro Abba Padre, From our Abba Father? aquel que nos creó He who created en us su imagen, in His image según su voluntad y su plan perfecto. as His plan, as His perfect plan and will design. Tú y yo somos quien Dios dice que somos. You and I are who God says we are. Tú y yo somos quien Dios dice que somos. You and I are who God says we are. El Padre ha hablado palabra de vida sobre tu vida y sobre la mía. The Father has spoken word of life over your life and mine. Mi identidad está fundada en quien Dios dice que yo soy. My identity's foundation is in who God says I am. Y el problema que le estaba pasando a ellos, And the problem they had que nos pasa a nosotros, that happens to es que us tendemos a poner nuestra identidad en otras cosas. is that we tend to place our identity in other things. Yo te pregunto por un momento, If I ask you for a moment, más bien te invito a analizarte por un momento. or I invite you to analyze ¿Será yourself, que el día de hoy estás poniendo tu identidad en otras cosas? are you today placing your identity in other things? ¿Será que tu identidad está en lo que tienes, en lo que posees materialmente? Is your identity based on what you have, what is in your possession, Y materials? que si tienes, te sientes bien. And that if you have things, then you feel good. Y si no tienes, te sientes mal. And if you don't have anything, you feel bad. ¿Será que tu identidad está puesta en relaciones? Is your identity placed in Que relationships? si las relaciones van bien, entonces me siento bien y estoy bien. That if the relationship is going well, then I feel good and I am good. O no, ¿sabes? No va bien la cosa, entonces estoy mal. Or no, things aren't going well, so I feel bad. Y hay tantas cosas que usted y yo podemos utilizar And there's so many things that you and I can use para llenar ese vacío de quienes somos. to fill that void of who we are. Pero hoy te tengo que recordar But today I want to remind que si you vamos a llegar más alto con Dios, that if we're going to go higher with God, tenemos que ir más profundo. we have to go deeper. Y para estar más profundo, tenemos que echar raíz. And to be deeper, we have to be Y rooted. echa raíz el que entiende y sabe quién es. And you are rooted once you understand who Yo you are. soy un hijo de Dios. I am a son of Con God mis rollos, with my deals, con mis procesos, with my process, con mis pecados. with my Pero sins.
yo estoy plantado but I am planted en Jesús. in Y ahí Jesus. voy a echar raíz. And I am going to take Y roots como there. soy su hijo y soy su hija, And because I am his son and daughter, yo pido gracia I ask for y grace declaro paz sobre mi and vida. declare peace over my ¿Hay life. algún hijo, una hija de Dios en este lugar? Is there a son and daughter of God in this place? Después de este saludo fenomenal, After this phenomenal greeting viene una segunda parte en el capítulo 1. comes a second part in chapter Y 1. es que en su escrito Pablo da gracias, da acciones de gracias por sus hermanos. And it's that in these writings he gives thanks Es, for in- his brothers and es sisters. increíble. It's incredible. ¿Por qué es increíble? Why is it incredible? Porque aguántese. Because hold on for a second. Porque es que siento yo voy leyendo y digo, wow, este Pablo anda echando flores. Así decimos, Because ¿verdad? I'm reading this and I'm like, Paul is just No, giving them all the Hablando, los graces. quiero, los amo. He's ah, saying, I Jesus love loves you, Dios te ama. Sí, espérese que ahorita viene. Ooh, wait for it. Ahorita viene el trancazo, diría mi abuelita. Wait for it because Paul's coming in. Entonces ahorita estaba, ay, los quiero. So he starts off saying, oh, I love you. Doy gracias a Dios por ustedes. I give thanks to God for you. Siempre orando por vosotros. Always praying Ya vamos for a you. ver la segunda parte de este texto, es la oración de Pablo por We're los about to see the colosenses. second part of this text, which is the prayer of Y él Paul. da gracias por tres cosas. And he gives thanks for three things. Está en el texto It's in the text. y dice, yo le doy gracias a Dios porque vuestra fe está puesta en Cristo Jesús. He says, I give thanks to the Lord because your faith is in Christ Jesus. Versículo 4. Verse 4. Y doy gracias por el amor que se tenéis el uno por el otro. And he says, I give thanks for the love that you have for each other. Y doy gracias por la esperanza que está guardada en sus corazones que el cielo ha depositado. And I give thanks for the hope planted in your hearts that heavens have placed there. Pablo está dando gracias por cuántas cosas. So Paul is giving thanks for how many things? Está dando gracias por la fe de ellos, He's giving thanks for their faith, por el amor for the love que se demuestran that is shown, y por la esperanza que mantienen sus corazones. and for the hope that they hold in their hearts. Fe, amor y esperanza. Faith, love, and hope. Wow, qué lindo, ¿no? Wow, how beautiful. Qué pueblo tan entregado, What a devoted people, llenos de fe. filled with faith. Fe, no simplemente en decir yo creo. Faith that not simply says, I believe. No, es la fe que va acompañada de obras que muestran lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No, it's the faith that goes accompanied with works of what God has shown in our lives. Es esa fe que sale de este entendimiento religioso de que ella es ciega. It's that faith that leaves the religious understanding that it is blind. Aquí voy, Señor. Here I am, Se Lord. va a pegar If it's rooted, contra algo. ¿Ah? oh, No, se va a dar. you're going to hit yourself. Aquí va la fe a ciegas, Here's Dios. the blind faith. Oh my God. Se va a estrellar. You're going to hit yourself. La fe no es ciega. Faith is not blind. La fe tiene convicción en sí misma. Faith has a conviction. La fe ve Faith sees a Jesús. Jesus. Nuestra fe no puede ser ciega. Our faith cannot be blind. ¿Quién nos va a dirigir? Who's going to lead us? Nuestra fe tiene que ver, Our faith has to pero do, tiene que ver a Jesús. but it has to see Sí, Jesus. gracias por esa fe que están mostrando. Thank you for that faith you're showing. Qué lindo el amor que se tiene. How beautiful the love you have for each other. Porque está claro que el amor que él está hablando acá no es un amor hacia Dios Because it's directamente. clear that the love that he's speaking of right Está here is hablando not directly to literalmente God. del amor que se tienen el uno al otro. He's talking specifically about the love that they have for each other. Qué linda comunidad. What a beautiful community. Que se aman los unos a los That otros. you love each other. Aquí alguien se ama. Does anyone love each other here? Pero sí le voy a decir una cosa. But I will tell you something. Muchas veces perdemos de mirada el blanco perfecto que es Jesús. ¿Sabe por qué? Many times we stray away from seeing the perfect canvas that is Jesus. Porque You know no why? tenemos con claridad cuál es la medida del amor que debemos demostrarle a Dios. Because we don't see with clarity the measure of love that we should show to God. Y cuando vemos la palabra de Dios, And when we see the Word of God, Dios nos enseña a medir nuestro amor hacia Él en cómo amamos a las demás personas. God teaches us that we show the measure of love to Him and how we treat and love others. Podríamos hacer un examen We could do an exam y nos podríamos preguntar, and we could ask ourselves, ¿será que como amo a los demás demuestra cómo amo a Dios? is it that how I am loving others show how I love God? Porque Dios nos deja un nuevo mandamiento en Juan. Because God leaves us a new commandment in John. Ya no es ámense
unos a otros como ustedes mismos. It's not love each other or your neighbor as Él yourself. dice, un nuevo mandamiento les doy, ámense unos a otros como yo los he amado. He says, I leave you a new commandment, love each other as I have loved you. El estándar subió. The standard Porque raised. usted y yo nos tenemos que amar como Dios nos ama. Because you and I have to love each other as God loves Y nos us. tenemos que amar el uno al otro como Dios ama a la otra persona. And we have to love each other as God loves the other person. Y esto es lo que está pasando, por eso está dando gracias él. And that's what's happening. That's why he's being so thankful. Y luego habla de la esperanza, And then he speaks of hope, esta virtud this virtue, que confía seguramente en que Dios lo hará siempre. that they are trusting fully that God will always come through. Esta esperanza que alimenta la fe, alimenta el amor en nuestra vida. This hope that feeds our soul, that feeds our life. Esta esperanza que nos hace movernos con confianza hacia adelante diciendo, hey, Dios es conmigo. This hope that allows us to move forward, trusting and understanding that God is with me. Esta esperanza que me deja a usted y a mí caminar diciendo, hey, hey, yo soy un hijo de Dios, espera un momento. This hope that allows you and I to walk forward and say, hey, wait a minute, I am a son and daughter of God. Dios no está en contra mí, está a mi favor. God is not against me, He is in my favor. Por eso da gracias. That's why He gives thanks. Y debería de hacer esta pregunta nacer en nuestro corazón. And this question should be birthed in our hearts. ¿Será que nosotros estamos usando nuestra fe como ellos? Are we using our faith like they were? ¿Será que nuestra vida muestra la creencia que tenemos por Dios verdaderamente? Does our life show our true belief in Christ? Que cuando las situaciones vienen para utilizar nuestra fe, That when situations come for us to use our faith, usted y yo decidimos usarla. you and I decide to use No it. caiga en el error. Don't make the mistake. Esto no se trata de cuánta fe tiene usted o cuánta fe tengo yo. It's not about how much faith you have or how much faith I have. No creo que sería justo que Dios le dé a usted más fe que a mí. I don't think it's fair for God to give you more faith than He gives me. Es como que si Dios lo amara a usted más a mí, a mí. It's like if Ya God usted- loved you more than He loved me. Sí, la Biblia dice que Dios no tiene excepción, no hace excepción de personas. Yes, the Bible says that He makes no exception in any Y entonces, person. ¿cómo que Andrés tiene más fe? What do you mean I have more faith? No, yo considero bíblicamente No, I consider que biblically todos hemos recibido una medida de fe, that lo we dice have la palabra. that we have all received a measure of Y faith. como Dios no hace excepción de personas, todos tenemos la misma medida de fe. And since God does not make exceptions with anyone, we all have the same measure La of faith. pregunta es si la usamos o no. The question is if we use it or not. De pronto Andrés está usando más la fe que yo. Maybe I'm using my faith more than Alfredo. Amén. ¿Cómo estás usando tu fe? How are you using your faith? ¿Cómo estás amando a tu prójimo, How are you loving your neighbor, al que está a tu lado? the person who's next to ¿Cómo you? estás amando a tu familia? How are you loving your family? ¿Cómo estás amando a la gente de tu trabajo? How are you loving the people in your job? Jóvenes que me están escuchando, how are you loving your parents? Youth that are listening, ¿cómo están amando a sus padres? How are you loving your siblings? ¿Cómo están amando a sus hermanos y Well, hermanas? how we love them shows how much we love God. Porque or not. como los amamos muestra cuánto amamos a Dios. Y de verdad, And truly, ¿será que estamos poniendo toda nuestra esperanza en Dios? are we placing all our hope in God? ¿O la estamos poniendo en alguien más? Or are we placing it in someone else? Ahora, si seguimos leyendo, Now if we keep reading, Pablo dice, qué lindo todo esto que hacen. Paul says how beautiful it is all Pero that you do. inmediatamente nos dice por qué lo hacen. But immediately he tells us why they do it. Hay una razón There is a reason por la que ellos, en los colosenses, for why the Colossae están Colossians actuando en su vida con fe, amor y esperanza. are acting with faith and love and hope in their lives. Y es que el versículo 4, versículo 5 nos dice, porque ya habéis oído la palabra verdadera que es el evangelio de Dios. Verse 5 says it is that you have heard the true gospel of Christ. Yo estoy actuando con fe, I am acting through faith, con amor with love, y con esperanza, and with hope, porque yo ya escuché el evangelio. because I already heard the gospel. Yo ya escuché las buenas noticias de Dios. I already heard the good news of God. Yo ya escuché que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por mí en la cruz. I already heard that Jesus Christ died for me on the cross. Yo ya escuché que Él resucitó al tercer día. I already heard that he resurrected on the third Y day. escuché que 40 días después ascendió al cielo. And I heard that 40 days after he ascended to heaven. Y ya escuché las buenas noticias de que pronto volverá por su iglesia. And I heard the good news that soon he'll come back for his church. Eso significa, That means lo que les está diciendo Pablo es que ustedes viven así por el fruto del evangelio. that Paul says the way you are living is by the fruits of the gospel. Porque el evangelio da fruto. Because the gospel bears Que fruit. usted y yo escuchemos la palabra de Dios. That you and I may be able to hear the word of God. Debe de dar fruto. Should bear fruit.
debe de dar fruto. It should bear fruit. Debe de dar It fruto. should bear fruit. Si yo escucho la palabra de Dios, If I hear the word of God, mi respuesta debe de ser plantarla en mi corazón, my response should be to plant it in my heart, tomarla como instrucción, to take it as an instruction, tomarla como mi norte. to take it as my north, Y eso debe dar fruto. and that should bear fruit. Si tú vienes aquí un domingo If you come here on a Sunday y llegas, te sientas and you come here and sit o down te conectas or you connect y online la palabra de Dios and the word of God te entra por acá goes in one ear y te sale por acá, and out the other, no se queda por aquí. it's not here. Está supuesta a entrar la palabra de Dios. The word of God is supposed to come Y in, con intencionalidad debo de depositarla en mi corazón. and with intentionality we're supposed to deposit it Y in our para hearts. eso usted y yo necesitamos un corazón obediente. And for that you and I need an obedient heart, Porque muchas veces no nos gusta lo que la palabra de Dios dice. because many times we don't like what the word of Pero God si says. usted y yo hemos entendido la importancia de la palabra en nuestra vida, But if you and I have understood the importance of the word of God in our lives, sabemos que vale mucho para ignorarla. we know it's worth too much to Y que ignore. quizás no nos gusta, pero es lo que necesitamos. And we may not like it, but it may be what we El need. evangelio da fruto. The gospel, reading the Y gospel el bears fruit. fruto da crecimiento. And the fruit gives growth. Escúcheme, Dios quiere que crezcamos, Hear me, God wants us to grow. que se note. That it can be noticeable. Pongámoslo más fácil, Let's put it in an easier que way. se nos note. That it is noticeable. No que si estoy yendo a la iglesia o no. Not if I'm going to church No, or not. que se me note que estoy escuchando la palabra de Dios. That it is noticeable that I am hearing the word Que of God. se me note que la estoy poniendo en práctica. That it is noticeable that I'm putting it to Que practice. se me note que estoy viviendo a la manera de Dios. That it is noticeable that I'm living the ways of God. Porque estoy muriendo al yo. Because I am dying to Y the estoy self. recogiendo su cruz. I'm picking up his cross. Sacrificando lo que hay que sacrificar. Sacrificing whatever Y needs to be siguiéndolo todos los sacrificed. días. And following him La every pregunta day. es si se le nota. The question is it noticeable? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. That's the question we have to ask ourselves. ¿Verdaderamente se me nota? Is it truly noticeable? Porque si no se nota el fruto, Because if it isn't noticeable, significa que no hay crecimiento. it means there has been no Y si growth. no hay crecimiento, And if there is no growth, no hay oídos para oír. there isn't any ears to La hear. razón por la que no estamos The creciendo reason why we're not growing es porque estamos decidiendo no escuchar la palabra de Dios y ponerla en is práctica. because we're deciding to not hear the word of God and put it into ¿Cuánto practice. tiempo llevamos escuchando la palabra de Dios? How long have we been hearing the word of God? ¿Y qué tal si entrevistamos a nuestras familias? And what if we interviewed our families Y nos sentamos con la familia and we sat down with your family y lo sacamos members del cuarto a usted? and we take you out of the room Y digo, a ver, and we say, a ver, ¿cómo es tu mamá en la casa? how is your mom at home? Hmm. Pastor Alfredo, le decimos the Hulk. Pastor Alfredo, we call her the Hulk. Pero ¿por qué será la pregunta? But why is the question? ¿Y qué tal si le preguntamos, joven, a tu papá, ¿y What cómo if es we- tu hijo en casa? What if we ask you, youth, your parents, how is your child at home? How are his grades ¿Cómo going? son sus grados? How is he as a student? ¿Cómo es él como estudiante? Pero venimos a la iglesia hasta de manera tradicional. But we come to church almost traditionally. Yo le digo, ¿de qué le sirve estar acá? I ask you, what good is it to be Si here usted no tiene la intención de escuchar if you don't have the intentionality to y no listen? tiene la decisión de ser obediente a su If you palabra. haven't made a decision to be obedient Yo to le the puedo word? decir, el evangelio se nos tiene que notar. That's why I'm telling you the gospel has to be noticeable in us. Pero quizás yo hablo con su familia y dirá, usted no sabe el cambio que mi mamá ha tenido. But maybe I'll speak to your family and they'll say, you don't know the change my mom has Usted no had. sabe cómo mi papá ha cambiado. You don't know how my dad has changed. Usted mismo puede dar el testimonio y decir, no, You yourself can give the testimony of saying, yo era un "No, mala conducta. I had some bad habits. Yo era el tóxico. I was the toxico. Ahora soy el holy. Now I'm el santo." Ese versículo del Salmo 24. That verse of Psalm 24. Yo tenía las manos sucias y el corazón lleno de basura. I had my hands dirty and my heart full of trash. Pero las buenas noticias llegaron a mi vida. But the good news arrived to my life. Un tal Jesús A so-called Jesus me encontró found me y me cambió la vida para and he siempre. changed my life Alguien puede forever. dar testimonio del Anyone can give evangelio y de lo que Dios testimony ha of hecho en that. su vida. Pero luego viene Pablo y cambia.
But then here comes Paul and he switches Los it up. saluda, les da gracias. He says hi to them. He gives them thanks. Y ahora ya va cambiando porque se pone a orar por ellos. And now he's changing the tone because he's praying for them. Ya, espérate. Now it's like, hold on, wait a Ellos second. necesitan oración. They need prayer. Y da tres cosas. And he gives three Le things. dice, Dios, yo te pido, He says, God, I ask you, versículos 9 y 10, verses 9 and 10, dales conocimiento de tu voluntad, give Dios. them knowledge of your will, God. Dales sabiduría Give them wisdom y dales inteligencia espiritual. and give them spiritual intelligence. Ya los bendijo, You already blessed them. ya les echó buenas palabras, ¿verdad? He sent good words Ya their habló way. bello de lo que han hecho y lo He que han vivido. spoke beautifully of what they've done and what they've lived. Y ahora le pide tres cosas a Dios. And now he asks of God three Padre, things. ¿puedes darle a ellos conocimiento de tu voluntad? Father, can you give them knowledge of your will? ¿Sabes que Dios tiene una voluntad buena, perfecta y agradable para tu vida? You know that God has a good, pleasing, and favorable Will to your will life. for your life. Qué bueno es pedirle a Dios que nos revele su voluntad. What good is it's so great when we ask for God to reveal his will for us. Eso sí, si Now, le vas being a pedir said, su voluntad, If you're going to ask for his will, prepárese para obedecerla. get ready to obey. Porque si no, se vuelve necio. Because if not, you become a fool. You fool. Necio. Y ni le cuento lo que dicen los proverbios del necio. And I won't even tell you what the Proverbs say about the El foolish que people. escucha la voluntad de Dios y le es revelada y no la hace. Those who hear about the will of God and No it is revealed to them no and they queremos don't estar do ahí. it. We don't want to be there. Dice, Señor, ¿me puedes mostrar tu voluntad? Lord, can you show me your will? Y eso suena muy místico, And ¿verdad? that sounds very mystical. Pero te voy a decir, primer lugar donde podemos ir a buscar su voluntad está aquí. But I want to tell you that the first place where we can find his will is there in the Bible. Y si Dios no utiliza esto para hablarte su voluntad, va a enviar a alguien o algo para mostrártela. And if God doesn't use the Bible to speak to you about his will, he will send someone or something. Pero quiere ir a la segura. But you want to go to the most surefire way. ¿Ya? Hashtag la segura. Hashtag the sure way. Su palabra, His word, en su presencia. in his presence. Queremos la voluntad de Dios y no oramos. We want the will of God and we don't pray. Pues no esperemos que Dios nos hable si no le preguntamos. Why are we expecting God to answer if we don't ask him? Ya basta de vivir solo a punta de misericordia, ¿no le parece? Let's stop living on mercies alone. No, vivamos en la gracia de Dios. Let's live in the grace of God. Busquemos de Él intencionalmente. Let's look for him Pidamos el intentionally, conocimiento de su voluntad, giving us the wisdom of his will, the knowledge of His will. knowledge of his will. Pidámosle sabiduría. Let's ask him for wisdom. ¿Cuánto necesitan sabiduría? How many of you need wisdom? Pero ¿sabe qué nos pasa? But you know what happens to Que us? pedimos sabiduría, That we ask for wisdom, pero nos falta conocimiento. but we lack the knowledge. Hay una definición que me encanta de sabiduría There's a definition of wisdom that I love, y es el buen uso del conocimiento en el tiempo correcto. and it is the good use of knowledge at the correct time. ¿No le ha pasado que usted está hablando con alguien Doesn't it happen to you that you're speaking with y someone le dicen algo que usted dice, wow, and they qué say sabia esta persona? something that you are like, wow, this person is so Oh, wise. qué sabiduría. He has so much wisdom. Seguramente le dijo algo Surely they said something y se lo dijo en el tiempo correcto. and they said it at the correct time. Tenemos que buscar de Dios, We have to seek of God, de su palabra, his word, buscarlo íntimamente. seek him intimately. Pero también debemos de crecer en conocimiento como Jesús lo hizo, Lucas capítulo 2. But we also have to grow in knowledge just as Jesus did in Luke chapter 2. El joven crecía en conocimiento, The youth grew in knowledge. hablando de Jesús. Speaking of Jesus, Busquemos conocimiento let's search for para knowledge que Dios lo toque y lo haga sabiduría. so that Jesus may touch you and make it into wisdom. Señor, danos sabiduría Lord, give us wisdom y danos inteligencia espiritual. and give us spiritual Ojos intelligence, para ver, eyes to see, oídos para escuchar, ears to hear, entendidos en los tiempos. understanding the times, Inteligencia espiritual. spiritual intelligence. Qué lindo, ¿no? How beautiful. Ahora, pero Pablo viene y ya se va poniendo más duro. But Paul comes and he's Ya se puso a getting orar por harsher. ellos, ¿verdad? He's already praying for them. Ya está orando por nosotros. He's already praying for us. Y luego dice, ¿para qué quiere And then he says, what do you want? que Dios nos dé su voluntad, su sabiduría y su inteligencia espiritual? They ask, why do you want God to give us his wisdom, knowledge, and spiritual Dice, intelligence? para que anden dignos. He says, so that you may walk worthy. ¿Y cómo se anda digno con Dios? And how can you walk in worthiness with God? Cuando le agradamos,
when we please Him, cuando damos fruto de buena obra, como when we fuimos llamados bear a hacer, fruits in good works, cuando crecemos en su conocimiento, when we grow in the knowledge of God, para que seamos fortalecidos. so we are strengthened. Todos los pacientes digan amén. All the patient people say No del amen. hospital, sino de la paciencia. Not of the hospital, but of Tener patience. longanimidad. To have long suffering. Eso suena medio raro, ¿verdad? That sounds kind of weird. Eso significa perseverancia y fortaleza de ánimo ante la adversidad. It means perseverance and fortitude in the face of Él ora adversity. por la voluntad, por la sabiduría y por la inteligencia espiritual para que usted y yo y ellos experimentemos el gozo de Dios en nuestra vida. He prays for the knowledge, for the wisdom, and for the spiritual maturity for us to be able to experience His joy. Póngale cuidado a esa Pay attention to lista, that one, porque Dios quiere que vivamos así. because God wants us to live this way. Eso es andar con Dios. This is to walk with God. Eso es estar en los lugares altos con This is Él. to be in the higher place with Him. Alguien quiere vivir así. Does anyone want to live this Y way? uno dirá, pero se puede vivir así. And you might ask, can we actually live like this? Y Pablo ya sabía que nos íbamos a preguntar eso. And Paul already knew we were going to ask Y that. dice, claro que por supuesto que desde luego que sí. And he says, yes, of course, by every given right, yes. Y en los versículos 12, 13 y 14 nos dice que Dios ya nos hizo libres del poder de las tinieblas. And in verses 12, 13, and 14, he says that God has already given us power over the darkness. Right there, my friend. Que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Padre. That God has transferred us from the darkness to the kingdom of His Que Father. Dios ya nos redimió That God has redeemed us. y nos perdonó de nuestros pecados. And God forgave our sins. Entonces, ¿será que es posible andar con el Señor? So then can we walk with the Lord? Sí, Yes, por eso, because of that. por su gracia, Because of His grace. por su paz, Because of His peace. por el mensaje del Evangelio, Because of the message of the gospel. por el poder de Dios en nuestra vida. Because of the power of God in our Porque usted lives. y yo no le pertenecemos más al enemigo. Because you and I don't belong anymore to the enemy. Charles Spurgeon lo dijo así: amados, Satanás aún nos tienta, pero no estamos bajo su poder. Charles Spurgeon said, beloved, we are still tempted by Satan, but we are no longer under his power. Tenemos que luchar contra él, pero no somos sus esclavos. We have to fight with him, but we are not his slaves. Él, Jesús, el enemigo, él no es nuestro rey. He is not our king. No tiene ningún derecho sobre nosotros. He has no rights over us. No le obedecemos We do not obey y him. no escucharemos sus tentaciones. And we will not listen to his ¿Por temptations. qué? Porque usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Why? Because you and I belong to the kingdom of heaven. ¿Alguien lo cree? Does anyone believe it? Entonces mi pregunta para usted So y then my para question cerrar to este you tiempo, is, ¿será que su vida está reflejando is your life reflecting que usted pertenece al reino de Dios y no en el de las that tinieblas? you belong to the kingdom of heaven and not to the kingdom of darkness? ¿Será que estamos dando fruto? Are we bearing fruit? ¿Será que nuestra vida muestra el fruto de Dios? Does our life show the fruits of God? ¿Será que estamos creciendo en el conocimiento de Dios? Are we growing in the knowledge of God? ¿O simplemente venimos acá a marcar tarjeta religiosa? Or are we just simply here to punch a religious card? Este lugar This place sirve de motivación, serves as de motivation, inspiración, inspiration, de comunión. community. Sí. Yes. Como un inicio de transformación. Sí. As the beginning of your transformation. Pero no hay yes. nada como el lugar santo, oculto con Dios. But there is nothing like the hidden holy place with No hay God. nada como Mateo 6, There's nothing like Matthew 6. que a puerta cerrada el Señor se quiere encontrar con That in nosotros closed doors the Lord wants to meet with para us. que crezcamos en el conocimiento de Dios. For us to grow in the knowledge of God. Dios quiere que le conozcamos. God wants us to know Him. La pregunta es si usted y yo queremos conocerlo The question is if you and I want to get to know Him. o lo que aquí le damos los domingos es suficiente. Or is it that what we give you here on Sundays enough? Pregúntese pues, digo yo. Just ask yourselves, I'm saying. De antemano le digo que no es suficiente. From beforehand, I can tell you it's not enough. Y le pido a Dios que a través de esta serie, And I ask God that through this series, donde vamos a echar raíz en nuestra convicción y creencia en Dios, where we're going to be rooting ourselves in our convictions in God, y vamos a ser confrontados por su palabra, and we're going to be confronted by His Word. vamos a empezar a tomar decisiones de echar raíz verdaderamente We're going to start making decisions to truly root ourselves y de estar jugando a la iglesia and to stop playing church y empezar a hacerla verdaderamente and to truly begin to be the church y dejar que Dios sea en realidad el todo de nosotros. and allow for God to be truly our Ahora, everything. yo no sé usted, I don't know about yourself, pero llevamos un montón de versículos aquí
But we've already gone through so many verses. Y Pablo dale, And dice Paul y is habla. going and Y going. ora y da And gracias he por nosotros. prays and gives thanks for us. Ay, pero tenía que llegar al versículo 15. Oh, but he had to reach verse 15. Y Pablo dice, ya. And Paul says, that's it. Suficiente esta gente. It's enough with these Vamos people. a reenfocar a todo el mundo. Let's refocus. Vamos a estar de pie. Let's stand up. Quiero que pongan las siguientes secciones, la persona y la obra de Jesús. The next section is the person and work of Jesus. Y yo le voy a ser honesto. And I'm going to be honest. Yo no creo haber leído una exposición de Jesús como esto que vamos a leer. I don't think I've ever read an expose of Jesus like this one. No sé si todos van a alcanzar a ver, I don't know if you'll all be able to see, pero voy a leerlo en español. but we're going to read it in Spanish. En inglés puedes seguirlo. And you can follow along in Y ahí Spanish. está, si lo logra ver desde su lugar. And Me from voy a hacer. here in Spanish, if you can see it from your place. Dice así, mire el reenfoque. Ahí te- Look at how he refocuses. Increíble. Dice, Incredible. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow, Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Close your eyes. Le voy a pedir algo. Puede levantar sus manos, I'm going to ask you something. Could you raise your hands? porque quiero cerrar hoy haciendo una declaración sobre su vida. Because I want to close today by making a declaration over your lives. Porque estos versículos Because these verses nos muestran una vez más show us once again a Jesús. Jesus. Espíritu Santo, gracias por tu presencia Holy Spirit, thank you for your presence. y gracias por tu palabra. And thank you for your word. Gracias por Pablo Thank you for Paul y por esta carta and for this letter a los colosenses to the Colossians que hoy tomamos para nosotros. that today we take for ourselves. Gracias Thank you por tu sacrificio en la cruz, for your sacrifice on the cross, por morir por nosotros. for dying for us. Gracias por revelar el misterio, Thank you for revealing in the mystery como termina este capítulo. as this chapter El ends. misterio que estuvo escondido por tanto tiempo, A mystery that was hidden for so long que ahora es revelado a nosotros. that it is revealed to us today. Y el secreto es simple, And the secret is simple, pero es suficiente. but it's enough. Cristo en nosotros. Christ in us. Cristo vives en nosotros. Christ, you live in us. Cristo vives en nosotros. Christ, you live in us. Y Padre, hoy te pedimos, And Father, today we ask, en base a tu palabra based on your word y a esta declaración increíble and on this incredible que declaration Pablo hace de nuestro Señor Jesucristo, that Paul makes of our Lord Jesus y el Christ, secreto revelado en nosotros, and the secret revealed que within Cristo us, vive en mí. that Christ lives in me. Hoy declaro Today I declare sobre mi vida y la vida de mis hermanos over my life and the life of my que brothers and veremos a sisters Jesús claramente, that we will see Jesus clearly porque Él es la imagen visible del Dios invisible. because He is the visible image of the invisible Y al God. mirarte, Jesús, That when we see you, Jesus, veremos al Padre we'll see the Father y nuestra identidad and our identity se
será una vez más once reconfirmada. again be reconfirmed. Somos tus hijos. We are your children. Declaro, Señor, I declare, Lord, que viviremos con propósito, that we will live with purpose. porque en ti, Jesús, Because in you, Jesus, todas las cosas fueron creadas. all things were created. Todo por medio de ti. Everything through you. Señor, hoy te pido Today, Lord, we ask que nos ayudes a alinear nuestras metas, that you ask us to align our goals, nuestros sueños, nuestros deseos. our dreams and desires. Ayúdanos a alinear nuestros pensamientos y nuestras emociones, Allow our thoughts and emotions to be aligned. nuestras relaciones, Our relationships, nuestro trabajo, our job, todo alineado a tu propósito. everything aligned to your Hoy purpose. declaramos Today we declare que confiamos en tu poder, that we trust in your power. porque eres tú, Jesús, Because it is you, Jesus, quien mantiene todo unido en sus manos. who holds everything together in Hoy your hands. te rendimos toda nuestra vida una vez más. Today we surrender our whole lives to you once again. Declaremos, Señor, hoy Today we declare que eres tú that you are quien nos hace estar conectados como tu familia. the one who allows us to be connected as your family. Tú eres la cabeza del cuerpo You are the head of the body, y te mantienes fiel hacia nuestra vida. and you are faithful to our lives. Declaramos que volverás por tu familia We declare that you will come back for your y family. declaramos que te estamos esperando We declare that we are waiting for y you, que tú eres la cabeza that you are the head, y que tú eres nuestro guía and that you are our y guide, que tú nos lideras that you lead us hasta el día de tu regreso. until the day you come back. Declaro que caminamos, Señor, We declare that we walk, en Lord, esa esperanza de resurrección, in that hope of resurrection, porque tú eres el primogénito entre los muertos. because you are worthy among those. Un día One day, o te veremos llegar we will see you come back, o escucharemos tu nombre llamándonos. or we will hear your name Tu calling voz nos us. llamará Your voice will y call, resucitaremos contigo. and we will resurrect with Hoy you. declaramos Today we que declare nos sometemos that we submit a ourselves tu supremacía. to your supremacy. Hoy te doy el primer lugar. Today I give you the Hoy te first doy place. todos los lugares. Today I give you all the places. Señor, Lord, danos descanso give us rest en tu plenitud. in your plentifulness. Tú eres nuestra plenitud. You are our all. You are our fullness, You are our Jesus. fullness, Jesus. Te pedimos perdón We ask for forgiveness. si hemos buscado sustitutos, If we have searched for substitutes, si hemos buscado otros dioses, if we have searched for other gods, si hemos buscado otras maneras if we have searched for other ways que han tratado de sustituirte. that have tried to substitute you, Hoy te pedimos perdón today we ask for y nos forgiveness. sometemos a tu supremacía And we submit to your y supremacy. descansamos en tu plenitud And we rest in your fullness. y vivimos en nuestra identidad And we live in our identity. y permanecemos firme en la fe, And we remain firm in the faith, nuestra fe en ti. our faith in you. Nos sometemos hoy a ti. We submit to you today. ¿Puede decir eso? Can you say that today? Jesús, Jesus, hoy me someto a I ti. submit myself to Vamos, you. iglesia. Jesús, Come on, church. hoy me Jesus, someto a ti. today I submit No hay myself to nadie you. como tú. There is none like you. No hay nadie como tú. There is none like Tú eres mi you. centro, You are my center. tú eres mi todo, You are my everything. tú estás en mí. You are in me. Tú estás en mí. You are in me. Gracias, Dios. Thank you, God. Amén Amen y amén and amen. y amén.